Buenas noches, Dios les bendiga, qué gusto estar con ustedes en respuestas a preguntas que incomodan. Yatensi Bonilla, hoy anda bastante colorido y a cuadros. ¿Y usted está de luto? No, yo no estoy de luto. Bueno, yo le iba a Estoy preguntar. haciendo honor al caballito aquí negro. Bueno. En combinación. No, está bueno. Y yo estoy como el caballito ¿Ya ve? coloradito. Ok, amigos y amigas, no se olviden por favor compartir esta transmisión con sus amigos. Van a aprender muchísimo y van a disfrutar de este lindo tiempo. Hoy tenemos una pregunta que la envía Diana Marín de Quito, aquí desde el Valle de los Chillos. Ella vive aquí en el Valle de los Chillos, asiste a la iglesia Capilla del Valle. Gracias, Eliana, por esta pregunta. Y una cosita, ya decir un saludo muy especial a Eliana y a su esposo Eri. Sí. Eri Vázquez, buenos amigos nuestros. Ellos son mis amigos del alma. Eri, Eliana son personas que para mí son personas extraordinarias, de una espiritualidad sí, cristiana exquisita, y Dios los usa mucho en temas de terapia familiar. Entonces, Así un es. saludo especial para ustedes. La pregunta es, Pablo, ¿consideraba sus cartas como palabra de Dios, como inspiradas? ¿Le habían hecho esta pregunta anteriormente? No tan directa. Mire usted, lo metemos en problemas, es muy incómoda. Oh, hay preguntas que son incómodas, pero hay que contestar. Es que así se llama el programa. Así es. Se llama Respuestas a Preguntas que Incomodan. Que incomodan. Porque Sí. cuando no responden o cuando no hay preguntas incómodas, pues el programa pierde su naturaleza. Así es. Uy, la de hace 8 días, esa fue incómoda. Tenaz. Y también esta. Sí. Ustedes pueden enviar sus preguntas a respuestas@cenisud.edu.es. Y bueno, Yatensi, también hay muchas de las inquietudes que usted ha respondido en alguno de sus libros. ¿Cuántos libros hasta ahora ha escrito? Bueno, hay varios libros, más de 10, en conjunto con otros autores, pero hay 4 que son clásicos que están en Amazon. Sí. Que es Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos, hacia una ética de la vida, sobre la biogenética y bioética. Otro que se llama la miseria de la existencia humana. Sí, y descubriendo y el texto. descubriendo el misterio del texto bíblico, que es como una enciclopedia de la Biblia. Excelente. Y bueno, ahorita está enfocado en la traducción. Ay, sí, esa es la pasión de mi vida, que eso me va a tomar los pocos años que me quedan con la traducción de todo el Nuevo y el Antiguo. Estamos en el Nuevo y ya el próximo año vamos a acabar la traducción del Nuevo. Lo vamos a publicar en papel, todo el Nuevo Testamento, con un diccionario y con notas de pie de página. Dios está usando mucho la traducción con un lenguaje muy moderno, muy contemporáneo, sin perder el primer sentido. Vayan a la página web, que es www.proyectoevangelio.org, Evangelio con doble G, y pueden descargar gratuitamente los 16 libros traducidos del Nuevo Testamento al español con notas de pie de página, y compartan esa traducción con otros. Muy bien. Ahora sí, entremos entonces a responder esta pregunta. Pablo, ¿creía que sus cartas, consideraba que sus cartas eran palabra de Dios, que eran inspiradas? Hablemos un poquito, Yatensi, de las cartas de Pablo. ¿Cuáles son esas cartas de Pablo? Exclusivamente de Pablo, según las investigaciones recientes. Bueno, según las investigaciones son menos. Ya. Pero no me quiero meter en el racionalismo exegético cuando ponen en tela de juicio ciertas cartas, que la tradición ha dicho que Pablo las escribió, como las pastorales, las 2 de Timoteo, una de Tito, que la tradición ha dicho que Pablo sí las escribió, ahora dicen que posiblemente no. Pero bueno, casi gran parte del Nuevo Testamento es de corte paulino. Sí, son bastantes cartas. Tenemos, hagamos un repaso, las cartas de la ética, Primera y Segunda de Corinto, las cartas escatológicas, Primera y Segunda de Tesalonicenses, tenemos la carta de la salvación, cartas de la soteriología, Gálatas y Romanos, una carta eclesiástica, Efesios, dos cartas cristológicas, Colosenses y Filipenses 9, tenemos
de pronto se me escapa por ahí una. Tenemos las cartas pastorales, que Ya. son Tito, Timoteo. 10, Timoteo 1 y 2, 12, de las que he mencionado. Ok. Y tenemos Filemón, 13. Perfecto. ¿Por qué Pablo escribió tanto? Yatensi, ¿cuál era la intención de este hombre? Fue para corregir malas prácticas cristianas a comunidades concretas. Ahora, el género que él usó fue el género epistolar, que era un género muy común en la cultura grecorromana. Ya. Era el medio de comunicación más efectivo, eran las epístolas, porque no había televisión, no había WhatsApp, no había, qué sé yo, internet, Yeah. no había nada de eso. Entonces, los medios más efectivos de la comunicación eran las epístolas, y había un sistema de entregar una carta en el correo imperial. Entonces, él usó en ese momento el medio más rápido y efectivo para comunicar el evangelio. O sea que para Pablo los nuevos púlpitos de la predicación no eran los púlpitos de madera, sino usando un medio para que, rápido para que se divulgara el mensaje. Y qué mejor que las cartas. Interesante, muy interesante. Y dime, Yatensi, ¿por qué Pablo escribe desde lo epistolar y no desde una carta? ¿O es lo mismo? Es lo mismo. Ah, es lo Sí. mismo. Ok. Carta ¿Y es un término más latino, epístola es un término mucho más ¿Y la griego. estructura? La estructura como tal de una epístola, ¿cómo Sí, era? tiene las mismas características epistolares en aquel momento. Ok. Que tenía el nombre del remitente, perdón, del emisor, del que lo envía, el nombre del remitente a quien va dirigido. Siempre mencionaba la comunidad, a los de Tesalónica, Filipo, etcétera, etcétera. Y el saludo, que era parte general de una epístola grecorromana, el corpus, el asunto a tratar, y la despedida. Son epístolas. Lo que Pablo escribió no fueron obras teológicas, sino cartas de diferentes giros doctrinales o motivos. Ok. Cuando segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo dijo estas palabras, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, Él lo dijo y haciendo referencia a sus escritos también, o se estaba refiriendo a otros escritos. Buena pregunta. Ahí le contestamos directamente a la pregunta de Eliana. No se está refiriendo a lo que él escribía. No. Ok. Porque a él le pasó lo que le pasó a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, por accidente, Ya. descubrió América cuando él pensó que llegó a la India. Y se murió convencido que fue a la India. Y se murió convencido que, o sea, él nunca supo que descubrió otro continente. Lo mismo le pasó a Pablo. Pablo murió convencido que escribió epístolas, cartas para corregir ciertas anomalías en las comunidades, para corregir ciertos puntos doctrinales, y él nunca se imaginó que siglos después sus cartas iban a ser parte de la inspiración de lo que se llamaría el Nuevo Testamento. Y entonces, ¿a qué escritos se está refiriendo Pablo cuando dice aquí toda escritura es inspirada? Toda, dice toda. Aquí dice toda escritura. A la Tanakh, Ok. a la Biblia hebrea. Ya. Y más, todavía no estaba formalizado el canon del Antiguo Testamento, que se formalizó a finales del siglo I, después de la muerte de Pablo, en Yania, que queda cerca de Tel Aviv actualmente, que era una comunidad de los judíos tanaítas de corte del Gilel. Entonces, ahí fue donde se formateó o se formó el canon del Antiguo Testamento, pero ya había una conciencia de que la Tanakh, porque ya existía la Tanakh, que es la Biblia hebrea, la Tanakh la formó Esdras. Esdras es el padre de la Biblia hebrea, hacia el año 500, que él formó la parte literaria, ensambló todo el Antiguo Testamento, y estaba escrito y estaban pedazos del Antiguo Testamento o de las escrituras judías en diferentes santuarios. Entonces, Esdras se encargó de tomar todos los escritos de las escrituras judías y formar literalmente la Biblia hebrea, que se llama la Tanakh.
Entonces, ya la Tanat en los tiempos de Pablo era leída en la sinagoga. La Tanat se le consideraba como las escrituras sagradas. Aún no estaba todavía dentro de un canon estricto, porque la palabra canon viene del griego kané, que significa medida, una caña, como un metro. Pero ya había conciencia de que la Tanat, la Biblia judía que ya estaba circulando, era una escritura inspirada por Dios. Entonces, Pablo se está refiriendo a las escrituras judías, la Biblia hebrea. No se está refiriendo a los escritos del Nuevo Testamento, porque recién se están escribiendo y todavía nadie había dicho que Mateo o que las cartas de Pablo eran Nuevo Testamento. El concepto del Nuevo Testamento no había nacido. El Nuevo Testamento nació ya cuando se formó todo, se canonizó todas las escrituras, Antiguo y Nuevo, y es mucho más tardío. Entonces, Pablo está escribiendo cartas y está diciendo toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere a la Tanat. ¿Cuándo se consideró que las cartas paulinas eran parte del canon? Siglos después, a raíz de un hereje llamado Marción, que él fue el que hizo el primer canon del Nuevo Testamento, que eran 11 libros, de los cuales de los 11 eran 10 cartas paulinas y el Evangelio de Lucas. Y Marción hizo su canon hacia el año 140 después de Cristo. A raíz del canon de Marción, ya la iglesia conservadora empezó a formular doctrinalmente un listado de libros oficiales del Nuevo Testamento a partir del año 150. Entonces, en conclusión, Pablo jamás tuvo conciencia de lo que él estaba escribiendo era escritura sagrada. Él se refería a la Tanat judía. Y Marción, ya que usted lo mencionó, Marción, ¿incluyó en su canon las cartas pastorales de Pablo? Sí. Él incluyó 10 cartas paulinas, sacó 3. Incluyó Lucas. Él no le gustó la carta a los hebreos, él sacó los evangelios de Mateo, sacó Apocalipsis, porque Marción, para entender el canon de Marción, que eran 10 cartas paulinas más Lucas, hay que entender la teología de Marción. Marción era un dualista gnóstico. Marción fue hijo de un obispo del Ponto, y él creo que nació en el año 85, en el año 85 después de Cristo, y murió hacia el año 150 o 155 después de Cristo. Y él estuvo en Roma en los años 138 al 144. Fue expulsado de Roma por hereje. Y ahí en Roma, Marción conoció a un gnóstico llamado Cerdón, un gnóstico sirio, donde el gnosticismo cristiano concebía la realidad en un dualismo. Él decía, hay un mundo espiritual perfecto, que es divino, y un mundo material, que es imperfecto, que está el diablo ahí. Entonces, Marción, tomando las ideas gnósticas, hizo su propio dualismo. Él decía que hay dos dioses. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios justo, legal, que la ley es la medida. Y el que no cumpla con la ley es castigado por ese Dios implacable, justo, correcto. Y ese Dios del Antiguo Testamento es Jehová. Pero hay un Dios bonito del Nuevo Testamento que es puro amor, y que Jesucristo es parte de esa divinidad. Y que ahí la salvación no es por la ley, sino por un acto de amor de Dios. Y que Jesucristo representa lo divino. Entonces él, todo lo que fuera Antiguo Testamento, lo que fuera justicia, lo que fuera de Jehová, lo eliminó. Por eso eliminó Mateo, por eso eliminó la carta de los hebreos, y solamente se quedó con Pablo. Y dijo, el único cristiano de la época del siglo I, bueno, de la época de Cristo, que mantiene un fundamento sano es Pablo, porque Pablo no está en favor de la ley, Pablo está en favor del Dios bueno, de la gracia, y que somos salvados por la gracia. Entonces, por eso canonizó las cartas paulinas. O sea que el primero que canonizó los escritos de Pablo fue un hereje llamado Marción. Y estamos hablando en el año 140. O sea que el primer canon, ya Pablo estaba bien muerto. Ya Pablo murió por el 64 con Nerón. O sea que pasaron 80 años para que alguien considere las cartas paulinas como parte de un canon. Pero eso no fue la iglesia normal, porque la iglesia normal canonizó a Pablo ya 2 siglos después. ¿Y hay algunos escritos de Pablo que tuvieron problema para ser aceptados en el canon? ¿O no necesariamente? Tesalonicenses. ¿Ya? Sí, Tesalonicenses dio guerra, inclusive algunas cartas pastorales. Pero las cartas que gozaron de popularidad, de aceptación al comienzo,
las cartas que hablan de la soteriología, no de la soltería. Soteriología, que significa la doctrina de la salvación. Ya. Que fue Gálatas y Romanos. Esas cayeron bien de comienzo, porque esas dos cartas, Pablo dibuja que la salvación es un acto de la misericordia, es un acto de justificación por amor a través del sacrificio de Cristo, ya no por las obras de la ley. Entonces, esas cartas se convirtieron en las cartas que fundamentaban el puro pensamiento paulino. Ok, Pablo consideró que sus escritos sí eran palabra de Dios. No. Ah, No, él escribió cartas como apóstol. Él siempre estuvo seguro de que era un enviado de Dios. Eso sí, Ya. él nunca dudó de su ministerio apostólico. Así es, Él nunca dudó de su vocación apostólica. Entonces, él escribe cartas con mucha autoridad apostólica, pero jamás dice que es palabra de Dios, Ya. sino que él solamente dijo que son doctrina sana, que estas cartas que él escribe lo hacen la verdad del evangelio. Eso sí lo usó en Tesalonicense, en Romanos. Él usa la expresión, esto que yo escribo es doctrina sana, es palabra de Dios, es la experiencia de un evangelio. Pero decir lo que es propiamente palabra de Dios no llegó a ese rango. Ahora, ¿quién consideró que las cartas paulinas fueran palabra de Dios? El uso eclesiástico que se daban sus cartas en las comunidades cristianas. Porque cuando se canonizó los 27 libros, hubieron 3 reglas para considerar un libro parte de la inspiración del Nuevo Testamento. Primero, que tuviera un uso eclesiástico, que ya ese libro lo usara la iglesia primitiva griega y judía en las comunidades. Y siempre las cartas paulinas fueron usadas desde un comienzo en las comunidades tanto judías y más no judías. Entonces, eso le dio esa categoría. Ahora, la canonización del Nuevo Testamento fue un proceso, hija, Sí. que se terminó en el Cuarto Concilio de Cartago hacia el año 396. Es un proceso muy largo. Ahora, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda escritura es inspirada. La palabra inspirada allí, ¿cómo se entiende? ¿Y cuál es el término en griego? Bueno, no significa como si fuera inspirada, es que Dios inspiró, que Dios sopló, que Dios movió, que Dios instruyó ese contenido. Ya. Eso es interesante. Eso es lo que está diciendo, que ese contenido tiene el sello divino. Ok. Pero Pablo no dice el cómo, eso nunca lo va a decir. El cómo, algunos teólogos se imaginan el dictado verbal. Esa es una teoría de entender la inspiración. Pero bueno, yo discrepo con el dictado. Yo pienso que las escrituras sí son palabra de Dios. Ahora, una aclaración, Yadesi. Cuidado, yo no estoy diciendo, cuando digo que Pablo no tuvo conciencia de lo que escribió es palabra de Dios, no estoy diciendo que no es palabra de Dios la carta paulina. Así es. Lo que pasa es que Dios usó un proceso. O sea, Dios usó a Pablo para que escribiera parte del Nuevo Testamento sin que Pablo lo supiera. Sí. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Después Dios inspiró los procesos, los concilios, para que los concilios aprobaran las cartas paulinas como parte de inspiración. Entonces yo no estoy negando eso. Yo sí considero que toda la Biblia es palabra de Dios. Pero en su momento Pablo estaba escribiendo cartas que la iglesia las va a considerar como parte de la inspiración en un proceso bastante complicado, porque eso fue muy complicado. Ahora, a las iglesias a quien Pablo les dirigió esta carta o estas epístolas, ¿lo tomaban como palabra de Dios? ¿Lo tomaban como escritos inspirados o lo tomaban simplemente como un consejo de parte de Pablo? Las iglesias que estaban en comunión con Pablo la tomaron como consejos Ya. de un apóstol con autoridad Ok. divina que le daba. Así lo tomaron. Ya. El concepto de que eran palabra de Dios, el primero que lo formalizó como palabra de Dios fue Marción. Sí. Hacia el año 40. Después la iglesia, para reaccionar contra Marción, que hizo su primer canon, ellos ya propusieron un canon más grande para contrarrestar el canon de Marción, que también incluyeron las cartas paulinas. Ok. Bueno, amigos y amigas, esta ha sido nuestra pregunta y nuestra respuesta el día de hoy. Gracias, Eliana, por enviar esta hermosa pregunta. Les recordamos una vez más nuestro curso Exégesis de los relatos de la Natividad en los Evangelios, desde el 14 al 18 de noviembre, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, con los profesores Yatensi Bonilla, Abiud Fonseca y Yadetsi Rodríguez. Creo que va a ser un tema
muy, muy interesante. Si tú estás interesado, puedes escribir a los datos que aparecen aquí en pantalla. Los temas, fíjense que los temas específicos van a ser relatos de la Natividad, narraciones paralelas en los evangelios, origen y trasfondo judío, Natividad e infancia de Jesús, significado teológico en relación con su obra salvífica y el significado actual de la Natividad, implicancias pastorales. Ahí nos vemos. Cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. ¡Shalom!